Dosis de ciencia. Hoy, remontando gigantes. Bienvenidos a otra dosis de ciencia, como siempre, en la compañía del profe Mario Vázquez. Profe, ¿cómo ha estado? Qué bueno tenerlo por acá nuevamente. Muy bien, muchas gracias. Contento, como siempre, de venir a fabricar estas dosis. Así es, y usted nos menciona entonces que vamos a remontar gigantes y yo me imagino unos aviones enormes, pero ya veremos usted realmente de qué nos habla. A veces planteamos el título de tal manera que te dé alguna satisfacción y efectivamente se tratan de remontar aviones gigantes. Eso. O sea, veo que has avanzado mucho en tu percepción de lo que vamos planteando aquí, pero no es cualquier gigante, como imaginarás. Se trata de uno en particular que trajimos hoy para compartir con nuestros amigos. Y es uno que existió, no existe. Esto es un avión bastante antiguo, es de la época de la Segunda Guerra Mundial, un avión alemán. Técnicamente se conocía como el Messerschmitt ME-321 y tenía al ladito la palabra gigante. Y efectivamente era un avión muy grande. Nosotros estamos acostumbrados ya no nos sorprende hablar de aviones grandes, porque tenemos actualmente muchos aviones que son muy voluminosos. Pero este tenía una particularidad, y tiene que ver con la primera parte del título, es remontando gigantes. Había que remontarlo. Por lo tanto, te estoy hablando de un avión que era un planeador. O sea que era un planeador gigante. Y esas dos palabras juntas es como que no coinciden, porque cuando tú quieres algo que planee, tiene que ser livianito, fácil de elevar, porque se va a quedar solito en el aire. ¿Y cómo haces que eso sea gigante? Bueno, estas cosas solamente podrían ocurrir en épocas de guerra, porque se planteaban en otras dosis hace tiempo, que seguramente recordarás. Hablamos de un caso similar de un planeador, en este caso era un planeador americano que se llamaba Waco, que eran, digamos, planeadores que llevaban soldados o cargas, un jeep, los remontaban y después caían como caían, algunas veces sobrevivían, algunas veces podían sacar eso, eran de un solo uso. En este caso también, pero era un planeador. Yo pensé que en este caso no. En este caso no, en este caso también, salvo que era un poquito grande, era muy grande, era gigante, realmente, el nombre estaba bien puesto. Y era increíblemente grande. Entonces la idea, y por qué construir un planeador tan grande, te preguntarás, y yo te contestaré que esto estaba en el contexto de lo que tenía planeado este señor Hitler en mente de invadir Inglaterra. Para invadir Inglaterra, esa operación se llamó Operación León Marino, que finalmente nunca sucedió. También tuvo que ver la aviación, por lo cual no sucedió, y que estaban entonces preparándose de cómo iban a hacer para cruzar el Canal de la Mancha y llevar soldados, insumos, camiones, todo lo que necesitaban para ocupar Inglaterra. Una idea entonces era llevarlo en planeadores, pero tenían que ser muy grandes para llevar mucha gente o mucha carga. Entonces esa fue la idea grande. La idea grande era construir algo que tenía, por ejemplo, en la parte de lo que se conoce como el morro, o sea, la trompa del avión, 6 metros de alto. Es que eso es muy grande. Podía cargar 23 toneladas en su interior, pensando que en el Waco, que hablábamos la otra vez, podían llevar 1 tonelada. Este llevaba 23 toneladas. El Waco, el americano, llevaba 7 arriesgados y casi suicidas soldados. Este podía llevar 120, 130. O sea, ¿Y los llevaba? Y los llevaba, claro. Entonces era muy grande. Era muy grande, construido con material muy liviano, pero era gigante. Entonces, como ya hemos visto en otros tipos de aviones, incluso alemanes, no tenían ruedas. Uno dice, ¿para qué le va a poner rueda a algo que va a volar una sola vez? Lo que se usaban eran ruedas desechables. O sea, si necesitas rueda para que avance, para cuando va a elevarse, pero eran unas ruedas enormes que cuando levantaba vuelo las soltaba. Te preguntarás, bueno, ¿qué pasaba cuando llegaba al otro lado? Aterrizaba barriga, sobre la barriga, pero tenía como unos esquí. O sea, de llegar era muy difícil y siempre los aterrizajes eran muy complicados. Entonces había que ser muy arriesgado para meterse dentro de estas cosas. Aterrizaban esos patines.
Ahora, esa es la parte buena, porque diga, tiene lógica, quieres meter mucha carga, haces un avión muy, muy grande, bien grandote. Usted sabrá por qué dice que es la parte buena, yo no se la he visto, pero uno puesto en el contexto, aquí digamos. respetamos todas las ideas. Digamos, poniéndonos en ese momento, uno diría, bueno, ¿y qué tal si hacemos un avión gigante, que le podemos meter mucha carga, que no tenga ruedas, o sea, y todos felices lo hacen, lo arman, lo construyen? Pero no faltará el que se habrá preguntado, bueno, ¿y ahora cómo lo levantamos? ¿Cómo lo remontamos? Porque justamente es gigante. Entonces, ¿con qué lo eso no es como una cometa que sales corriendo y se levanta? Normalmente sabemos los planeadores, siempre hay un avión que lo levanta, ¿no? Lo remolca con un cable muy largo. Con este caso era muy grande, muy pesado. No había avión posible que levantara semejante mole. Pero no acabó ahí la historia, no había avión, había aviones. Entonces a lo levantaban entre 3 aviones. Ay, no. Lo cual ya empieza a ser un poquito más complicada de entrada la cosa. La operación súper difícil. Tiene que coordinar 3 aviones que vayan a la misma velocidad, con cables cada uno, y remolcando, y aún así esos 3 aviones a toda potencia, lo que eran con 3 cazas bombarderos pesados Messerschmitt Bf-110, aún así no lograban levantarlo fácilmente. Entonces, cuando ya ni siquiera con 3 aviones lo puedes levantar, ¿qué haces? Le pones además cohetes en las alas, para que te hagas una idea de lo pesado que era remolcar eso. Y era, en aquellos años, o sea, remolcarlo era complicado, manejarlo era complicado, porque no tenía, como era de un solo uso, era lo más sencillo posible, y tenía que tener una fuerza enorme la persona que lo podía manejar, porque se manejaban con cables, conducirlo, y era muy complicado. Como terquitos estos alemanes, profe, ¿no? Porque uno diría, no, toca con 3 aviones, no, toca esto, toca lo otro, no, ya. Sí, esto es increíble, o sea, yo sé que toda esta historia sí suena como una ficción, pero ya sabes que siempre se van a encontrar fotografías de lo que nosotros conversamos aquí, porque entonces tenías 6 cohetes debajo del ala, que eran con peróxido de hidrógeno, con agua oxigenada, que como la conocemos nosotros, que se quemaba en el instante que lo iban remolcando. Eso es todo un problema, porque alguna vez unos de un ala sí funcionaron, pero del otro no. Entonces el avión se giró, arrastró a los otros 3, hubo un desastre. Pero lograron volar, lograron hacer vuelos. Lo que pasa es que como la misión para la cual se habían construido nunca se hizo, esto no pasó de ahí, pero y hay evidencia de ese avión volando, enorme, gigante. Y respecto a alguien dijo, bueno, ¿cómo vamos a usar 3? Es una locura usar 3 aviones, y no había más aviones. Entonces no faltó al que se le ocurrió, ¿y qué tal si construimos un avión que sea muy, muy grande, solo para remolcar este otro? ¿Y cómo harías para construir un avión grande si tienes en tu fábrica de aviones, estás fabricando aviones normalmente, y dices, no, pero con este que saco yo no me alcanza? Entonces lo que haces es, que suena loco, pero es fácil de hacer, pegas 2 aviones de los tuyos. Ya que lo estás construyendo, en el momento de la construcción, ¿sí? Como se hace el fuselaje por un lado, después se le pegan las alas. Entonces, ya que estamos por ahí, muchachos, ¿qué tal si pegan 2 de costado? Entonces, una ala para acá, la otra ala para allá, como si tuviéramos la televisión. Unimos los 2, y en esta parte que une los 2 fuselajes, le metemos otro motor más. Y así fue que pegaron 2 aviones Heineken 111 HG unidos, y en la parte de la unión le pusieron otro motor más. Aquí como lo está, digamos, tratando de explicar el profe Mario Vázquez. Con los dedos. Con los dedos en su lengua de señas aquí propia. Es, digamos, cada avión es una mano. Y cuando se unen, entonces ahí pegaron los 2 aviones. Exacto. Y los dedos gorditos, digamos, debajo de los dedos gorditos iría otro motor. Un motor más adicional. Entonces eso se construyó, me parece, y funcionó, y volaba, y se podía volar. Es un avión enorme, pero fue hecho con el propósito de poder remolcar aquel otro gigante enorme, que de todas maneras, si bien esto no prosperó más allá de esta cosa monstruosa, dio lugar
a la aparición de otro avión, porque el gigante este no se quedó dormido. O sea, sí, costaba mucho levantarlo, es cierto, daba mucho trabajo, era muy complicado manejarlo, muy duro, pero no dijeron en algún momento, listo, esto se acabó, no lo vamos a usar, dejemos eso, ya deje eso quieto. Sino que alguien dijo, bueno, no, pongámosle motores, ya que lo hicimos al gigante, pongámosle motores. Entonces en un momento se le metieron 6 motores, lo convirtieron en un avión gigante, y que voló en algún momento, y en este caso fue el 323. El gigante que planeaba era el 321, cuando le metieron 6 motores, se convirtió en el 323. Aviones gigantes, pero el que me llamó mucho la atención es, porque es algo realmente increíble, que planear algo que para remolcarlo se necesitaran 3 aviones simultáneamente. O sea, una locura, y manejar eso tiene que haber sido muy, muy complicado. Profe, y usted que es tan curioso y explora las imágenes y todas estas historias que nos comparte aquí, ¿hay de pronto una imagen o unas medidas que permitan dimensionar como la diferencia en tamaño de cómo se veía gigante en relación con el planeador normalito? Sí, claro. Bueno, se puede hacer una comparación, pero hay imágenes donde podés ver en proporción los 3 aviones que eran grandes, no son aviones pequeños, remolcando los 3 con el otro gordote gigante por detrás. O personas caminando cerca o cargándolo al planeador, del tamaño relativo de las personas respecto al avión. Esa es una cosa increíble. Sobre todo para nuestros días, donde los planeadores que se utilizan actualmente, es una actividad deportiva, se caracterizan justamente por lo delgado del fuselaje. De hecho, que si has visto, recuerdas alguna imagen, los pilotos van casi acostados, porque es como una aguja para ofrecer la menor resistencia al aire. Entonces uno va casi recostado. Las alas son muy delgaditas y muy largas para estar mucho tiempo encima, en el aire. O sea, es todo lo contrario a esta cosa gorda, que de entrada tenía una trompa, un morro enorme, o sea, ofrecía mucha resistencia, porque por el morro tenían que meter camiones, soldados. O sea, no era lo más aerodinámico, no era absolutamente nada aerodinámico, y es un contraste muy enorme con lo que hoy conocemos como el volovelismo. Bueno, con esta historia tan fascinante, profe, hay un gran reto frente a ese dato curioso. Vamos por él. Psst, psst, atiende, aprende y sorprende. Aquí va el dato curioso. Muy bien, con respecto a esta dosis que estuvimos conversando recién, podríamos buscar muchos ejemplos que nos sirvan de pie para hablar de alguna cuestión un poco más científica. Estamos hablando de planeadores. Ya hemos conversado en otras dosis que los planeadores son absolutamente dependientes de las condiciones atmosféricas, sobre todo cuando con la presencia de corrientes de aire que los mantengan planeando, flotando, no me salía la palabra, en el aire. Sobre todo son corrientes ascendentes, esas son las que necesitan. Las corrientes ascendentes son masas de aire caliente que suben, y eso es el paraíso para los planeadores, mantenerse en esa zona y evitar, por lo tanto, las corrientes descendentes, porque son las que lo van a obligar a bajar más rápido. En estos temas nos queda fácil imaginarnos esas dos situaciones, corrientes de aire ascendentes, descendentes. Cuando viajas en avión, cuando sentimos turbulencias, tienen que ver... Que nadie las quiere sentir. Que nadie las queremos sentir, sobre todo todos los que vamos por detrás del que maneja, no los queremos sentir, pero tiene que ver con esa... no homogeneidad del aire. O sea, hay zonas más calientes, más frías, distintas densidades, todo eso. Pero un caso en particular, y que para el caso de la aviación ha sido muy peligroso, y que no la podemos predecir, lamentablemente, como para dejar así un manto de preocupación, es la existencia de lo que se conoce como microrráfagas. Las microrráfagas no es algo que nosotros hayamos escuchado muy frecuentemente por aquí, pero existen muchos casos. Se dan cuando hay tormentas eléctricas y de golpe hay una situación de tormenta son particularmente peligrosas en la cercanía del suelo, es decir, en la pista, cuando el avión está por aterrizar o despegar.
en unas condiciones atmosféricas donde dicen hay mucha tormenta, pero el avión despega lo mismo o aterriza lo mismo. A ver, espere, ¿ahí son más peligrosas? Sí. ¿Y es donde se generan o no? Sí, o sea, te uno las dos cosas. ¿Por qué? ¿Qué son las microráfagas y por qué son peligrosas ahí? Porque es en un día que hay condiciones atmosféricas no limpias, digamos, hay tormentas eléctricas, hay mucha nubosidad, y a veces se dan ciertas condiciones para que se generen estas microráfagas. Las microráfagas se caracterizan porque es una corriente de aire frío, húmedo, y es un viento muy muy fuerte que cae bruscamente de una tormenta. O sea, tú sabes que estamos afuera, hay tormenta, hoy el día está nublado, hay mucha tormenta, pero están las condiciones aparentemente iguales en todas partes. Cuando se dan esta situación es que se genera de golpe como un chorro de aire frío y que cae con mucha fuerza sobre la superficie, es aire. Eso es particularmente peligroso si un avión está aterrizando o despegando en esas condiciones, porque de golpe tiene todas sus condiciones puestas para despegar o para aterrizar, pero de golpe siente por encima un viento, pero que viene descendente sobre el avión. Y eso obviamente puede ocasionar, y de hecho ha ocasionado. Hubo un caso, no sé si el más reciente es un avión que se cayó en México, creo que en Guadalajara, el año pasado, una cosa así, que apenas estaba despegando del aeropuerto y se cayó enseguida. O sea, creo que no hubo muertos, pero cayó enseguida, no había alcanzado a levantar vuelo. Y dice, ¿por qué se cae un avión que recién está despegando? Entonces parece que una de las causas es las condiciones atmosféricas eran tales que de golpe, cuando estaba en esa situación, sintió por encima una corriente de aire. Que esto, si te sucede a gran altura, que no es para que te suceda, es un ejemplo nada más, una forma de decirlo. Muchas gracias. Siempre hay una posibilidad de que, si bien vamos a pasar un rato muy malo, hay espacio por debajo, ¿no? Es como estar nadando en aguas profundas. Bueno. Pero si te sucede cerquita de la superficie, la probabilidad es que te vas a golpear contra la superficie nuevamente. Y es lo que nosotros no queremos, porque estas ráfagas que se generan porque se empiezan a mezclar corrientes de aire secos, se producen lluvias localizadas, se baja mucho la temperatura y pueden alcanzar velocidades de 160 kilómetros por hora en un momento. Hay gente que ha tomado fotografías, para que me creas, digamos, de micro ráfagas, no hace falta subirse a un avión, donde uno ve de golpe, que a veces no suele pasar acá que tú dices, allá está lloviendo, porque sí, ves la caída de agua. Entonces son muy localizadas, entonces es como una micro lluvia, le llamaríamos en ese caso, porque ¿por qué no llueve a los costados? Solamente ahí. Entonces ahí está ocurriendo una caída puntual de agua, ¿no? Y eso puede ser muy violento. Profe Mario Vázquez, ¿y no hay manera de preverlas en un equipo del avión o desde los operadores aéreos en este caso para que diga, no pase por ese lado o no vaya por ahí o todavía no despegue? O sea, normalmente siempre se evalúan las condiciones y hay límites en los cuales los aviones pueden despegar o no, o cuando estás volando, normalmente los pilotos siempre evitan, ya se caracterizan, se conocen, tienen radar meteorológico en la trompa del avión, se sabe de qué tipo de nubes tienes al frente. Pero esta es una situación muy particular porque puede darse repentinamente y en un momento es tan cortito y es tan puntual que es imposible de predecir. Seguramente las condiciones dependiendo de las condiciones que haya en el ambiente, el piloto estará autorizado o no a despegar, preveyendo este tipo de cosas, ¿no? Profe Mario Vázquez, muchas gracias por esta dosis de ciencia. Muchas gracias a ti.